Bueno, yo les doy la bienvenida. Hoy, si no me equivoco, es domingo 9 de octubre del 2016. Qué maravilloso, y me da mucho gusto que ustedes estén aquí. Veo algunas caras nuevas y otras que ya tenía rato de no verlas, pero qué bueno que están aquí. Miren, estamos estudiando una serie de versículos paso a paso que nos hablan de varias cosas muy interesantes. Yo les voy a pedir que tomen su boletín, espero que no lo hayan olvidado. La semana pasada se repartió, pero Dino, por favor, si hay otros boletines disponibles, por favor acércaselos a algunos de tus invitados para que puedan leer. Este es el boletín. Recuerde que siempre en todos los meses ponemos un mensaje y hoy vamos a comenzar esta serie que se llama Da Testimonio del Señor Jesús. Todo esto es parte de la serie principal que se llama Aviva el Fuego, ¿se acuerdan? Dios quiere que nosotros estemos avivados. Y entonces estuvimos viendo ahorita unos versículos que vamos a tomar en cuenta y vamos a pasar al siguiente paso. Muy bien. Así que busque entre su Biblia, a ver, quiero ver boletines, a ver, extiéndamelo para ver cuántos hay por ahí. Extiéndamelos para ahí, muy bien. Oscar necesita uno por ahí, ya no hay. Bueno, si alguien tiene dos y se puede juntar con otro alguien, denle uno a Oscar, ¿verdad? Bueno, Oscar, abre tu Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 9. Los que no tienen boletín, abran su Biblia en 2 de Timoteo 1, del 6 al 9. Muy bien. Mientras lo buscan, vamos a hacer una breve oración. Padre, muchas gracias por estar aquí. Gracias por tu presencia. Nosotros somos tu habitación, Señor. Que esta congregación sea parte de la multiforme sabiduría de Dios, que sea parte de ese cuerpo tan maravilloso, Señor, que tú has traído en esta ciudad de gente que te conoce y que juntos formamos la iglesia en esta ciudad de San José. Bendice a cada uno de mis amigos, de mis colegas, de mis hermanos, a cada grupo que en este momento o al rato va a abrir su corazón, va a abrir su palabra, te van a cantar juntos. Que este día sea maravilloso para todos ellos y para nosotros también. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Muy bien, ya lo tienen, 2 de Timoteo 1, 6 al 9. Por lo cual te aconsejo, le escribe Pablo a su principal discípulo que es Timoteo. Te aconsejo, le dice Pablo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ya analizamos que muy probablemente Pablo se refiere al bautismo en el Espíritu Santo, porque es el que por imposición de manos viene, y la figura de fuego está determinada en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Cuando cayó el Espíritu Santo, cayó como viento más lenguas de fuego, una tipología, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Entonces, te aconsejo que avives el fuego de ese don de Dios que está en ti. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ahora está haciendo una comparación, ¿se acuerdan? Dios da su espíritu y no nos da un espíritu de cobardía, o sea, de temor, de falta de valor. Ya analizamos esa parte. Sino de poder, estamos en esa parte más o menos. De amor, ya vimos cuando el amor a los hermanos, el amor a Dios se enfría, es un síntoma de que nosotros nos estamos enfriando también. Y ya tuvimos todo un mes del dominio propio. Voy a repetir el verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de templanza, de dominio propio. Ya analizamos bastante el dominio propio. Por lo tanto, dice el verso 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El tema se llama, repito, da testimonio del Señor Jesucristo. Cuando alguien da testimonio, porque así dice el verso 8, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Cuando alguien da un testimonio, está contando, está platicando un suceso.
un acontecimiento personal, algo que a él o a ella le pasó, algo que él experimentó. No es solo algo que leyó en el internet o en un libro de historia. Hay gente que toma la Biblia como si fuera un libro de historia, y ciertamente lo es, pero es mucho más que eso. Es algo que le sucede a la persona, es algo que él o ella descubre en la misma historia, pero no nada más es la historia, es un descubrimiento. En este caso, cuando le dice Pablo, es dar testimonio de su conversión a Jesucristo. Timoteo tenía que ser recordado, que no se le olvidara seguir dando testimonio, compartiendo la vivencia que él había tenido. En este caso, repito, es dar testimonio de mi conversión a Jesucristo. Es contarle a otro lo que Dios me permitió descubrir en su palabra, que es la Biblia. Algo que impactó, algo que transformó mi vida. En pocas palabras, testifica tu vivencia, testifica lo que te sucedió. Cómo vivías antes de conocer a Cristo y cómo vives ahora después de que le entregaste tu vida al Señor Jesucristo. Eso es dar testimonio de nuestro Señor. Cuando le entregas tu vida, cuando Él perdona tus pecados por su sangre, dice la Escritura, oye, eso es algo maravilloso. Y los que hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, tenemos algo que decir, tenemos algo que contar. Como verás, podemos compartir un simple conocimiento. Hay gente que conoce la Biblia, hay gente que conoce de Dios, pero no tendrá la misma fuerza cuando lo compartes que compartir una revelación. Ahora, no quiero que malentiendas, no estoy hablando de las revelaciones de tu cuate Walter Mercado y compañía. No. O de algún iluminado, o las revelaciones producto de un viajecito de esos de ya sabes de qué, de heroína, de cristal, de mota, ¿verdad? No estoy hablando de ese tipo de revelaciones. Hablo de una verdad que Dios te mostró. Algo que Dios le quitó el velo, porque eso es lo que significa revelar, quitar el velo, como cuando, ¿se acuerdan? Van a estrenar una estatua y le ponen un velo, le ponen una cortina y nadie sabe lo que hay en la estatua, pero llega el día en que se devela la estatua, ¿verdad? Y entonces se quita el velo y las personas pueden ver, ya vi la estatua. También usamos la palabra revelar. Bueno, ya casi no se usa eso, ¿verdad? Porque ya muy pocos son los fotógrafos que imprimen en cámaras de rollo, ¿verdad? Pero todavía existen los que son de la vieja escuela, que les gusta mucho cómo salen las fotografías con el rollo, ¿verdad? Y entonces van, y ese rollo que no se ve nada, está oscuro, de repente va a un proceso de revelación. Y lo que estaba escondido sale a la luz y dices, wow, qué padre me quedó mi foto. Dios quiere que compartamos lo que Dios nos ha mostrado. Quiere que compartamos nuestra experiencia, pero también hay veces que nosotros no pasamos directamente por alguna experiencia, pero en alguna palabra de Dios Él nos ha tocado, Él nos ha impactado. O sea, hablo de una verdad que Dios te mostró, que Dios le quitó el velo y ahora la ves claramente, que te afectó, brother, que te impactó y mejor aún, que te transformó. Es muy importante que aprendamos a dar testimonio del Señor. Luego también me llama la atención que el verso 8 dice, da testimonio del Señor y de mí, preso suyo. O sea que también es importante dar testimonio de nuestros líderes. Es bonito, no solamente del Señor Jesús, sino lo que Dios ha hecho en otras personas. Así que tenemos mucho que decirle a nuestros amigos, vecinos y familiares. ¿Sabes qué? Te quiero compartir lo que a mí me pasó. En el verso 9 nos dice la razón por la cual debemos compartir. Punto A, porque hay un llamamiento santo. Mira, del verso dice, ¿quién nos salvó? Cristo nos salvó. Y cuando tú eres salvo, tú no te puedes quedar con eso. Tú no te puedes conformar con solamente tú ir al cielo y que se pierdan los demás. Cuando tú eres salvo, wow, hay un llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, porque ninguno de nosotros fue salvado por su linda cara o sus grandes obras de beneficencia. Nadie, absolutamente de acuerdo a la palabra de Dios, puede ganarse el cielo por buenas obras. A nadie. Pero cuando tú eres cristiano, tú vas a querer hacer esas buenas obras que Dios preparó de antemano, porque el punto B es que hay un propósito. Hay dos razones para testificar. Uno,
hay un llamamiento santo. Pero dos, hay un propósito eterno. Mira lo que dice el verso 9. Sino según el propósito suyo, no el tuyo, el de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, desde que antes existiera el tiempo. Acuérdese que Dios no está bajo el tiempo de nosotros. Nosotros estamos en 4 dimensiones. Alto, ancho, largo, y el tiempo es la 4ª dimensión. Pero Dios trasciende el tiempo. Dios formó el tiempo cuando formó la tierra y empezó las estaciones y empezó la rotación de la tierra, y entonces se cronometró el tiempo. Entró el cronos. Antes de eso, Dios ya tenía un propósito para tu vida y tenía un propósito para la mía. ¿Y sabes cuál es el propósito? Que fuésemos salvos y que fuésemos agentes de Dios para ayudar a otros a ver y a quitarles el velo, y que puedan ver que Dios es un Dios real y que extendió sus brazos en una cruz, esperando que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Por eso, eso es lo que nos motiva a nosotros. Por eso hacemos llamadas, por eso vamos y ponemos un CD en la puerta de alguien, por eso oramos por la gente. Y si tú ya no estás orando por tu vecino, si tú ya no estás orando por tus familiares o por alguien y le estás pidiendo a Dios que Dios toque su corazón y lo transforme, es que estás enfriándote, mi hermano. Es que me estoy enfriando. Ahora, vamos a pasar de cita. Vamos a 1 Corintios 9, del 14 al 18. Quiero que miremos cómo lo ve el apóstol Pablo esto de testificar. ¿Cómo mira a Pablo? ¿Qué importancia le da Pablo al dar testimonio? Dice desde el verso 14, 1 Corintios 9, 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Los que anuncian el Evangelio pueden vivir del Evangelio. Pero yo, dice Pablo, de nada de esto me he aprovechado. Miren, Pablo tenía todo el derecho de vivir del Evangelio y de que las ofrendas y diezmos lo sostuvieran. Pero él negó ese derecho. Se negó ese derecho. Dice, yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca o diluya esta mi gloria. ¿Cuál era la gloria de Pablo? Pues la gloria de Pablo es que nunca fue gravoso a la iglesia de entonces. No así los demás apóstoles, pero Pablo sí. Desde que Pablo se convirtió, él decidió que iba a trabajar con sus manos, aunque le fuera más difícil. Por eso no se volvió a casar, permaneció soltero y siguió así su vida, porque era muy difícil sostener una familia y vivir por fe. Él decidió vivir así. Versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. No está como algunos, ¿verdad?, que te sacan todas sus credenciales, se prenden las luces, los programas de televisión, la gente cómo presume, miren el gran predicador, el gran evangelista de la televisión. No, Pablo decía, no tengo que presumir. Si anuncio el Evangelio no tengo nada de qué jactarme, nada de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Oye, en los hijos de Dios, en los siervos de Dios hay una necesidad de compartir el Evangelio. No es una opción, es algo que te mueve. Es que no puedes ver la vida de tus compañeros, sus matrimonios, sus familias destruidas. Cuando Dios te ha rescatado, Dios te ha salvado, no te puedes quedar así, no puedes decir, bueno, allá él, ya, al fin que ni me oye. No, hay una necesidad. Y en el apóstol Pablo dice, me ha sido impuesta una necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Wow. Como quien dice, cuidado si no anunciar el Evangelio. Ay de mí. Ojalá todos pudiéramos decir, ay de mí si no anunciar el Evangelio. A ver, dale un codazo a tu vecino y dile, ay de ti si no anuncias el Evangelio. Bueno, si ya lo tienes, ¿verdad? Y si no, pues bienvenido, qué bueno que hoy vas a escuchar lo que es el Evangelio. Pero Pablo no se podía detener. Dice el versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, de buena gana, pues recompensa tendré. Dios no se
Él tiene apuntado todos tus esfuerzos. Ay, pastor, es que le he hablado 47 veces y no me regresa la llamada. Dios tiene registrado las 47 veces que le has llamado a esta persona. Pero no te desanimes, porque cuánto te insistieron a ti, porque cuánto oraron por ti. Tú no lo sabes, pero hubo gente que ayunó y oró y pidió la salvación de tu alma. Muy bien. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Y dice, pero si lo hago de mala voluntad, de todos modos la comisión me ha sido encomendada. Como quien dice, Dios ya me dio la orden. Ahora, no solo a Pablo, no solo a Pedro, no solo a Andrés, no solo a Bartolomé, no solo a Tomás, no solo a ninguno de Juan, no solo a los 11 de los apóstoles y el 12º Pablo, porque Judas ya saben que se ahorcó y no alcanzó a recibir el perdón de Cristo. En lugar de ir a la cruz, se condenó a sí mismo y se suicidó. Yo estoy seguro que si Judas hubiera llegado a los pies de la cruz y le hubiera dicho, perdóname, Señor Jesús, él hubiera dicho lo mismo, perdónalo, Padre, porque no sabe lo que hace. Pero no lo hizo, desafortunadamente, porque Judas nunca fue un verdadero discípulo de Jesús. ¿Cuál pues es mi premio? Versículo 18. Galardón significa premio, corona, copa. ¿Cuál es la copa? Ya ves que los equipos de fútbol ganan un galardón, es una copa o es una medalla, los de la Olimpiada. ¿Cuál pues es mi medalla? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Hermano, todas las cosas de Dios tienen un sello, voluntariamente, gratuitamente. Así que cuando venga una persona y te diga son 45, 50, $100 para estar en la primera fila VIP, mejor volteate y dile gracias, Dios te bendiga. Porque no, así no son las cosas de Dios. Así no son las cosas de Dios. Entonces yo no estoy en contra de los conciertos y tal, pero estoy en contra de la exageración en la que cobran. Y eso es un negocio, hermano. Dios no vino a hacer negocios. Las cosas del reino son voluntarias y Dios provee y la gente siembra y la gente da, porque todo se mueve con dinero, pero no con obligatoriedad. No hay ninguna obligatoriedad, porque eso no lo premia a Dios. Pero lo que das de buena voluntad, lo que siembras de buena voluntad, cómo lo multiplica el Señor, y eso es maravilloso. Así que Pablo presenta, como todos los siervos de Dios, gratuitamente el Evangelio de Cristo. Regresemos a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo. Te encarezco, dice segunda de Timoteo 4, verso 1 y 2. Te encarezco, le está hablando otra vez Pablo a su discípulo Timoteo. Acuérdese que Pablo ya está fungiendo apostólicamente y Timoteo es un pastor en formación. Él tenía una congregación. Entonces le dice Pablo a Timoteo, te encarezco, te pido delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que instes, ¿qué es instar? Insistas. Que insistas a tiempo y fuera de tiempo. Hay veces que la gente dice, ay, ese pastor todo el tiempo, pues a tiempo y fuera de tiempo. Siempre tenemos que predicar la palabra del Señor, no nuestros conceptos, no nuestra psicología, no nuestra manera de pensar, sino la manera de pensar de Dios. Te insto, te animo, te digo que, perdón, te encarezco que instes a tiempo, que insistas para que me entiendas y que prediques la palabra. Y luego dice, ¿cómo se predica la palabra? Redarguye. ¿Qué significa esa palabra? O sea, convence a las personas de su error. Cuando tú convences a una persona de su error, la estás redarguyendo. Lo mismo que hace el Espíritu Santo cada vez que nosotros estamos cometiendo algo equivocado. Él viene y habla a nuestra conciencia y nos redarguye. Cambia nuestro argumento que teníamos, porque somos re buenos para justificar nuestros pecados, ¿verdad? Y tenemos argumentos. Eso es arguir. Pero redarguir es cuando Dios te agarra tu propio argumento y te lo voltea. Y dices, ups, es cierto, estoy mal. Entonces dice que redargullas,
que reprendas. A veces no se trata de redarguir solamente, a veces hay que jalar las orejas un poco. Oye, ya no te emborraches, estás destruyendo a tu familia. A veces te va a tocar decirle a tu compañero de trabajo, no engañes a tu esposa. Eso no es hombría. Agarra la onda. ¿Quieres que tus hijos te escupan la cara un día? Tienes que reprender con amor, con sabiduría. Pero hay veces que no tienes que hacerlo. Hay una necesidad. Tienes que hacerle ver a las personas su condición, porque si no, nunca lo van a ver. En lugar de reírte de sus chistes, mejor dile, oye, agarra la onda, no hables así. Reprende, exhorta, anima con toda paciencia. Exhortar es animar un poquito más, es como empujar, como, órale, échale ganas, con toda paciencia, porque la verdad, mucha gente dice, no quiere. Ahora, tú no eres Dios para cambiar a la gente, pero eres un agente de Dios para explicar el Evangelio y para que las personas sepan que sí es posible cambiar. Exhorta con toda paciencia y doctrina, o sea, enseñanza de la palabra de Dios. Por eso tenemos que leer este libro. Y no solo leerlo, estudiarlo, comprenderlo. Por eso hay diferentes ministerios en el cuerpo de Cristo. Si tú no entiendes algo, ve y pregúntale a los pastores, a los maestros, a los siervos de Dios que han tenido un poquito más de entendimiento. Hay una librería, ¿verdad? Hoy no se puso porque no está Mayelita, ¿verdad? Pero hermano, hay libros, hay cosas que podemos instruirnos. Llegó la Biblia cronológica, no te la pierdas. Aprende a leer la Biblia como fue escrita cronológicamente. No hay otro ejemplar igual que la Biblia cronológica, porque la Biblia cronológica te va diciendo, te va poniendo los profetas donde van en la historia, y entonces tienes un panorama desde el principio hasta el fin, lo que en nuestras Biblias tradicionales no sucede. Porque los profetas están de un lado, los libros poéticos del otro, los libros históricos del otro, y a veces no sabes cuándo pasó esto y de qué está hablando. Pero cuando llevas la Biblia cronológica, puedes empezar a entender desde el principio cómo Dios empezó su plan para salvar a esta humanidad. Versículo 5, vamos a saltarnos hasta el verso 5. Dice, pero tú, le dice ahora, déjame decirte, estos primeros versículos, el 1 y 2, obviamente está hablando de alguien que predica la palabra. Tú dirás, bueno, eso está escrito para un pastor. Sí, cierto, está escrito para un pastor, un maestro, un evangelista. Alguno de los 5 ministerios debe redarguir con la palabra, reprender con la palabra, exhortar y enseñar doctrina con la palabra de Dios. Pero mira lo que le dice en el verso 5, y esto es para todos. Pero tú, le dice a Timoteo, sé sobrio en todo. O sea, cacumen, chavo, ponle inteligencia a todo. Soporta las aflicciones, porque no es fácil predicar el evangelio. Te van a rechazar, se van a burlar de ti, te van a dar con la puerta en las narices. Pero le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermano, todos hemos sido llamados a ser evangelistas. Ahora, ¿qué significa evangelista? Porque hay gente que dice que confunde evangelista con evangélicos. Okay. Es algo diferente. Un evangélico es parte de una religión, una denominación cristiana que se llama Iglesia Evangélica. Están los metodistas, bautistas, presbiterianos, episcopales, nazarenos, ¿quién más? Interdenominacionales. Me los sé todos porque yo nací en una iglesia metodista. Me sé los bautistas, presbiterianos, etcétera. Esas son las denominaciones llamadas evangélicas. Por el otro lado está el catolicismo, que tiene sus denominaciones: agustinos, franciscanos, marianos, jesuitas, legionarios de Cristo, etcétera, etcétera. Cada uno de los dos grupos populares tiene sus denominaciones. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos cristianos solamente, no tenemos ninguna inclinación para un lado ni para otro. Nuestro único objetivo es la Biblia y se acabó, ¿verdad? Me acuerdo mucho que en mi religión, cuando yo fui metodista, Dios empezó a tocar nuestras vidas cuando éramos jóvenes. Y lo menciono esto porque tiene que ver con dar testimonio. Yo era un joven, como muchos de los que están aquí, que venía a la iglesia porque sus papás lo traían. Además, pues había chicas bonitas y un buen partidazo de fútbol al final. Así que, wow, el paquete estaba servido, ¿verdad, Oscar? ¿Cómo nos gusta el fútbol?
Y pues yo creo que eso es lo que me atraía. Yo no me podía perder después del servicio los partidazos que nos aventábamos en el parque de enfrente. Y obviamente checar a la chica en turno, ¿verdad? A la guapa de enchuto para ver si se dejaba que fuera mi novia. Esa era mi motivación de ir a la iglesia. Sin embargo, las enseñanzas de la palabra hicieron eco en mi vida. Cada enseñanza, cada predicación se fue quedando, hasta que un día, bendito día, Dios empezó a traer un avivamiento, y así como hemos cantado ahorita que Dios traiga y refresque nuestras vidas, comenzó a refrescar la iglesia metodista en la que yo estaba, que nosotros le llamamos iglesia muertodista, no metodista, ¿verdad? Sino muertodista. Estaban los muertodistas, los refrigerianos, todos esos, ¿no? Miren, esta es broma para los que van a oír el CD, porque yo amo mucho a mi iglesia metodista, porque fue mi ayo, como dice la Biblia, fue mi nana, fue mi, ¿cómo dicen aquí en inglés? ¿Mi qué? Babysitter para llegar a Cristo. Fue mi nana que me llevó a Cristo, yo le estoy agradecido. Aprendí muchas cosas de la palabra, pero lo que no estoy agradecido es que cuando llegó el avivamiento y comenzamos a hacer y adorar, lo primero que fue la adoración. En esa iglesia no se acostumbra más que estar sentadito, paradito y bien calladito, igual que en la iglesia popular. Es idéntico. Se bautizan a los niños chiquitos, todo es casi idéntico, ¿verdad? Y cuando empezamos a leer la Biblia, pero ya más profundamente, empezamos a ver que la Biblia dice que alabemos a Dios con alegría y que metamos instrumentos musicales. Dije, wow. Entonces la primera vez que metimos una guitarra, uy, casi se nos mueren los pastores de ahí, ¿verdad? Metimos el órgano Yamaha, que empezaba Yamaha con sus órganos de pedalier, ¿verdad? Tenía un pedalito ahí, sus órganos, un teclado acá, otro aquí, y ahí aprendí a tocar, que aunque usted no lo crea, yo sé tocar órgano y con los pedales, ¿verdad? Ahí aprendí a tocar algo de teclados, ¿verdad? Y entonces le poníamos la máquina de batería que tenía el organito bien chafita, ¿verdad? Pero ahí nos gozábamos, ¿no? De repente alguien trajo una guitarra, etcétera, etcétera. Y empezamos a descubrir que a Dios le encanta que levantemos nuestros brazos al Señor. Entonces los empezamos a hacer. La Biblia habla de aplaudir y cantar salmos al Señor. Entonces empezamos a aplaudir. Nunca habíamos hecho eso. Se nos hacía muy pentecostal, ¿verdad? Porque resulta que hay otras denominaciones muy avivadas dentro de la iglesia evangélica, ¿verdad? Y ahí estaba, después de nuestro servicio, un día una iglesia pentecostal llena del Espíritu Santo, muy linda, ¿verdad? Llegó y estaba rentando provisionalmente el lugar. Entonces, como buenos jóvenes, nos daba mucha curiosidad qué es lo que hacían ellos. Entonces terminaba nuestra reunión y qué partido ni qué partido, ahí me tienes a mí y a otros cuates así entre bambalinas, así viendo qué estaban haciendo. Y los veíamos levantar sus manos y unos bailaban. ¡Ay! Y decíamos, ¿qué están haciendo? ¿Cómo que bailar? Si bailar es del diablo. Nos habían dicho eso, ¿no? Y entonces, wow, estábamos así. ¿Y eso qué? Están locos, decíamos así, están locos. Esos están locos, ¿de qué fumaron? ¿De cuál fumaron? Pero de repente empezamos a leer la Biblia y empezamos a mirar las expresiones bíblicas de alabanza, de adoración. Y llegó el pastor de la iglesia y subió al grupo de jóvenes, que por cierto ya no era un grupo de jóvenes, era un grupo de jóvenes, adolescentes, niños y adultos que se habían subido, porque estábamos en una torre hasta arriba, en un cuartito mediano, ¿verdad? Y ahí era otra iglesia dentro de una iglesia, o sea, una iglesia dentro de otra iglesia. Y había corrido el rumor hasta los oídos del pastor de que algo raro estaba sucediendo allá arriba. Entonces envió a sus espías, hijo, me acuerdo, pero un día ya no se aguantó y subió él. Y dejó que adoráramos a Dios y que predicáramos y todo. Ya que terminó todo, se para y agarra, no tengo un libro negro aquí por ahí, ¿verdad? Pero haz de cuenta que este es el, ok. Y lo agarra así, se pone algo así. Creíamos que era la Biblia, pero no, era otra cosa. Y nos dice, bueno, me doy cuenta que aquí hay una iglesia dentro de otra iglesia. Y eso no lo podemos permitir. Nosotros no hacemos las cosas así como ustedes la están haciendo. Y me acuerdo que un servidor se levantó y dijo, pero pastor, la Biblia dice, y me paró en seco. Y me dijo, sí, la Biblia dice, pero el ritual de la iglesia metodista dice. Cuando dijo eso, todos los jóvenes y los que estaban ahí nos quedamos así. Se nos cayó la mandíbula hasta el piso y dijimos, ¿cómo que?
La Biblia dice, pero el ritual de la iglesia, churrin, churrin, chunflaus, dice así. Entonces yo me levanté, bro. Mira, yo no era convertido, escúchame bien. Yo no le había entregado mi vida a Cristo, pero ya me estaba gustando la onda de alabar a Dios. Entonces me levanté y les dije así: ¿qué onda, chavos? ¿Nos quedamos con la Biblia o con el ritual? Y a coro todos gritaron: ¡con la Biblia! Cuando oyó eso el pastor, se puso, no se los puedo describir, se puso de mil colores, se manifestó, los ojos así se volvió como el de las caricaturas cuando tiene hambre, ¿verdad? Se volvió verde, muy verde, de coraje. Y dijo: pues yo también tengo mis versículos, y el que quiera discutir conmigo, al final nos echamos unos espadazos, ¿verdad? Con la Biblia en la mano, quién sabe qué, yo también tengo mis fundamentos. Y me acuerdo que alguien se levantó y le dijo: no, pastor, tranquilo, mire, no pasa nada. Aquí conocimos a Cristo, y para no ser piedra de tropiezo para otros que puedan conocer al Señor, nosotros nos retiramos, que Dios le bendiga. Y él dijo: pues las puertas están muy abiertas, sáquense de aquí. Y nos corrieron. Gracias a Dios por esa corrida, porque entonces pudimos ir a los lugares no religiosos a conocer al Cristo vivo, maravilloso, y la salvación de mi alma. Yo no sé qué hubiera sido si ese avivamiento no llega, y si ese pastor tan lindo al cual yo bendigo no me corre. Pero una vez, cuando me quedé afuera, empezó algo en mi corazón. ¿Qué es Dios? ¿Realmente Dios existe? Porque yo iba por la novia, yo iba por el soccer, yo no iba por Cristo. Pero cuando empezó a tocar mi corazón el Espíritu de Dios y mucha gente comenzó a orar por un servidor, algo empezó a pasar en mi vida. Y hermanos, no lo pude parar. Ya estaba entrando a la universidad y yo estaba desesperado. Yo necesito saber si Dios era real, y yo reté a Dios en una ocasión. Le dije: Dios, yo no sé si existas o no, pero si de casualidad me estás escuchando, cámbiame, porque ya me harté de mí mismo de ser un hipócrita, y de lunes a sábado ser una persona y el domingo disfrazarme de cristiano. Ya no quiero eso. Si realmente existes, cámbiame. Esa fue la oración, no fue otra. Ustedes saben lo que pasó. El Señor me cambió. Mis amigos fueron los primeros en darse cuenta. Ni siquiera yo me di cuenta. Fueron ellos: ¿qué te pasó, chavo? ¿Qué onda? ¿Qué te hicieron? Ya sabes, del DF, ¿no? Yo soy del DF, de la zona metropolitana. ¿Qué onda, hijín? O sea, ¿qué te pasó? ¿Qué? Nada. Yo decía: ¿qué onda? ¿Qué no? Yo soy el mismo. Soy quien soy. Yo soy con dinero y sin dinero, sigo siendo el rey. No, algo te hicieron, me decían mis cuates. Tú no eres el mismo. Y yo me quedé, Chihuahua. Y empecé a analizar: ay, caray, las cosas que antes me gustaban ya no me gustan. Y las cosas que yo odiaba, alucinaba, me están llamando la atención. ¿Qué está pasando? Y me acuerdo de esa oración. Dije: ay, ¿será cierto? ¿Será cierto? Era cierto. Yo nací de nuevo y fui una nueva criatura. Y ustedes ya conocen, la mayoría de ustedes, mi testimonio ya más pormenorizado. Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que obedezcan, eso es lo que significa guardar, enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo fue a todos sus discípulos: vayan y den testimonio de mí. Vayan y compartan el evangelio, que significa la buena noticia de salvación para este mundo. Marcos lo dice más bonito todavía. Vaya, acompáñenme a Marcos capítulo 16, versículo 14.
el evangelista Marcos, ¿verdad? Dije que una cosa es ser evangélico y otra cosa es evangelista. Evangelista es una persona que evangeliza, que comparte el evangelio, la muerte, la resurrección de Jesucristo y el perdón de nuestros pecados. Así que el evangelio de Marcos, que es la historia, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice en el capítulo 16, verso 14, finalmente, hablando de Cristo, finalmente se apareció a los 11 mismos. Está hablando de cuando Cristo resucitó y se apareció a 500 personas. O sea, su resurrección estuvo registrada y nadie puede negar ni echar para abajo la resurrección de Cristo. Porque finalmente, dice el verso 14, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Acuérdese que primero lo vieron unos y fueron corriendo a los discípulos y le dijeron, el maestro está vivo. No, ¿cómo crees? Y lo vimos morir en la cruz, lo vimos ponerle en una tumba, estaba destrozado su cuerpo, nadie puede sobrevivir a eso. No, es que no sobrevivió, murió, pero resucitó. ¿Cómo es eso? No habían creído cuando lo vieron resucitado. Y dice el 15, y les dijo, palabras finales de Cristo, id por todo el mundo. Ahora, quiero regresarme tantito. Se les está apareciendo, ¿ok? Les está reprochando su incredulidad. Miren, estoy vivo, estoy resucitado. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que puedas, a los que tengas ganas, al que se te ocurra. No, ¿a quién? A toda criatura. No todos van a creer, pero dice el verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En nosotros no está la salvación de las personas. Tú y yo, ninguno de nosotros puede hacer salvo a nadie. La responsabilidad le queda a Dios. Pero sí es nuestra responsabilidad llenarnos del amor de Dios y de conocer qué es el evangelio y poder llevarlo de una manera sencilla y clara para que la gente entienda y entonces tome su decisión. Porque ¿cómo van a decidir si ellos nunca se han expuesto a lo que es el verdadero evangelio? Solo tienen una religión. La mayoría de la gente solo vive bajo una religión donde siempre te van a decir esto, escúchame, la Biblia más mi tradición y mis rituales. Ejemplo, Testigos de Jehová. La Biblia, y eso no cualquier Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, solamente esa. Más no sé cuántos miles de libros que son mi doctrina. Los metodistas, ya te dije, la Biblia más el ritual de la iglesia metodista. Los católicos, la Biblia católica, más todas las tradiciones orales, más lo que diga el Papa como doctrina. Para que tú seas católico, no solamente necesitas creer lo que la Biblia dice, también necesitas creer y aceptar toda la tradición católica. Y también necesitas aceptar que si el Papa dice una doctrina o dice algo, es infalible y tú tienes que creerla. Es palabra de Dios. O sea que hacen palabra de Dios a este libro, palabra de Dios a esta otra y palabra de Dios a esta otra. Y si no, no digas que eres católico. No eres católico. Si tú no crees la tradición católica, tú no eres católico. No le hagas al cuento. Si tú no, a ver, los mormones, la Biblia más el libro del Mormón, más la perla de gran precio, más esto, más esto, más esto. Y así te puedo decir de todas las religiones que hay en este mundo. Por eso nosotros decimos la Biblia más Cristo. Porque también la Biblia sola es un libro sin vida. Pero cuando Dios te lo revela y te muestra, no necesitas nada más. Eso es lo que hace la diferencia entre religión y una relación con Dios. Dios no es una religión, es una persona y quiere que todo el mundo sea salva de sus pecados.
Tengo ya solo 10 minutos, ya me pusieron varios letreros, mi pobre Jaime me dice y me pone así, me pone pancartas y yo como que lo miro, pero no lo miro, ya lo vi, ya lo vi. No se preocupen, dije que iba a terminar pronto, ya no sé ni qué seguir. Vamos a seguir con el boletín, ¿qué les parece? Les leo el boletín. Esta es la pura introducción, ¿eh? Hemos estado considerando que Dios desea que nuestro primer amor no se apague, que el fuego de su Santo Espíritu sea avivado en nuestras vidas. Sabemos que el fuego se está apagando cuando nuestra alma es invadida de temor y cobardía. ¿Por qué? Porque Dios no da espíritu de cobardía. Entonces, ¿quién lo da? Nuestro enemigo, nuestra carne. Cuando sientes cobardía, se está enfriando el Espíritu de Dios en tu vida. Cuando el poder para transformar nuestras vidas, porque dice que Dios nos ha dado espíritu de poder. ¿Poder para qué? Poder para testificar y para transformar tu vida. Cuando el poder para transformar nuestra vida y para ser testigos de Cristo disminuye, cuando nuestro amor por Dios y por su creación, los seres humanos, los niños de la escuela de nuestra hermana, disminuye, y cuando el dominio propio es muy frágil y comenzamos a ceder terreno y a dejar de resistir a la tentación del mundo, a los apetitos de la carne y a la opresión del diablo. O sea, cuando tu dominio propio, tus barreras, tus defensas disminuyen, le pasa lo que le pasa a tu cuerpo. ¿Por qué nos enfermamos? Porque te viene un bajón. Esta semana su servidor estuvo enfermo, mi esposa también, porque nuestro sistema inmunológico está muy débil. No ofrece ninguna resistencia, y cuando tu dominio propio no ejerce ninguna resistencia, hermano, es señal de enfriamiento. Pero además, la señal más clara de enfriamiento espiritual de un cristiano, escúchame, de un verdadero cristiano, no aquel que dice que es cristiano, no aquel que va a la iglesia y canta, pero que su vida tiene una doble vida allá afuera. Estoy hablando de alguien que Dios lo transformó, alguien que Dios lo cambió completamente en una persona diferente. La señal más clara de que esa persona se está enfriando espiritualmente, y también una congregación se está enfriando, es la falta de evangelismo. Hermanos, algo tenemos que hacer, porque esta congregación necesita volver a sus raíces cuando teníamos pasión por las almas, cuando teníamos carga por los demás, cuando queríamos verdaderamente convertirnos y llenarnos de Él para tener algo verdadero que compartir. Así que la falta de evangelismo en una congregación y un cristiano, la falta de ganas de compartir a otros las buenas noticias del evangelio, cuando ya no nos importa el destino eterno de los demás, que se muera, que se vaya al infierno, el Chapo Guzmán, que se vaya con todo y zapatos y que lo fríen, ¿sí, verdad? Es lo que deseamos para algunos narcotraficantes y malvados, y no nos importa su alma eterna, ¿verdad? Nos vale gorro. Entonces, cuando ya no nos importa el destino eterno de los demás y al contrario los condenamos, nos alejamos lo más que podamos de ellos y solo no les hablamos del amor de Dios, sino que comenzamos a moldarnos de la manera en que ellos son. Hay gente que no evangeliza, pero en lugar de ser influencia para ellos, al revés, se empieza a ser igual que ellos. O sea, no solamente no les compartes, sino que empiezas a hacer las mismas pecados y las mismas fechorías que están haciendo ellos, empiezas tú a hacerlas. Ese es un síntoma de total enfriamiento espiritual. Así que hay un llamado para todo creyente genuino, una misión para todo discípulo. Pastor, yo no sé cómo evangelizar. No te preocupes, este mes vamos a aprender. Aprendamos cómo hacerlo. Pidamos el bautismo de Jesús, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Voy a aclarar eso después. Comencemos a orar y bendecir a nuestros conocidos. ¿Ya estás orando? O eso de bendecir ya se te enfrió. Fue una moda, ¿no? Fue una moda. No, para mí no. Yo voy entrando a la escuela de mi hijo y estoy bendiciendo en mi mente. Y estoy bendiciendo a las personas. Para mí no se me ha acabado. Señor, bendice esta escuela, bendice esta calle, bendice a mi vecino, bendice. Y estoy bendiciendo, pidiendo a Dios la bendición de Alejandro
y de Vicky, de fulano y sutano. ¿Por qué? Porque no puede ser que si yo tuve contacto con ellos, ellos no escuchen el evangelio. Mire, hermano, ya me pasó una vez y en el último minuto lo voy a dejar ahí. Me duele mi corazón, pero hace unos años vino una viejita, se acordarán, una hermana, se llama Lucía, de Guadalajara, de donde es la congregación de mi hermano Rubén. Rubén Ordóñez es pastor de una congregación muy linda y es un gran hermano predicador, un monstruo en la palabra del Señor. Lo admiro mucho a mi hermano. Pues él me encargó a esta abuelita, a esta señora. Sus hijos viven aquí en San José. Y vino y me dijo, yo tengo carga por un hijo que se llamaba Jesús, por cierto. Y tengo carga por él, y tengo carga por él. Por favor, pastor, ¿podría usted ir y orar y hablar con él? Entonces fui una vez, así tranquilo, ¿verdad? Sencillo, ¿verdad? Él se mostró un poco renuente, no quiso mucho. Cuando estaba explicándole a toda su familia, él se salió, ¿verdad? Toda su familia dijo que sí, oramos con ellos, pero él, que es el que más nos importaba, se salió y se fue. Bueno, yo dije, bueno, vamos a tener otra oportunidad. Y me vi lento, hermano. ¿Qué iba yo a saber? ¿Y qué iba a saber esa madre? ¿Y qué iba a saber esa familia? Que en unas semanas él iba a morir en manos de la policía aquí en San José. E iba a ser el primer muerto por un policía en X año. No me acuerdo el año, pero así apareció. El primer muerto del año por la policía. ¿Por qué? Porque se alcoholizó y porque llegó a un lugar, lo persiguió una patrulla y cuando él salió con las manos en alto, pensaron que traía un arma y ya saben lo que sucede y ya saben todas las historias, ¿verdad? Se cuenta que un día anterior él entró a una iglesia por su propia cuenta. Yo no sé si en ese día él oró a Cristo y le dijo, Señor, ayúdame. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que yo estaba en su sepelio y sentía yo horrible porque tuve la oportunidad. Su madre ya lo resentía, sabía que había una urgencia en esa madre. Dios le había dicho, hay una urgencia y ese era el hijo que más le preocupaba. Y aquí tienes a tu servidor muy tranquilo, muy sereno, para no ofender a las personas, ¿verdad? Para que no se sientan mal, no les voy a decir que están en peligro de muerte y que su vida está pendiendo de un hilo, pues porque yo soy una persona. No, hay momentos en donde tienes que ser muy tranquilo y hay otros momentos que la Biblia dice, arrebátalos del infierno. Es como si alguien lo va a atropellar un coche, tú no le puedes decir, oye, ¿tendrías la bondad de quitarte de la acera porque te va a atropellar un coche? Antes de que termines ya lo atropelló. Hay ocasiones donde tienes solo que jalarlo y aventarlo y aunque se enoje contigo, cuando vea pasar el coche te va a dar las gracias. Se va a levantar con ganas de pegarte cuando vea que lo salvaste. Va a decir, ay no, gracias hermano, gracias. Pero no te pases, me sacaste el brazo. Ni modo. Hay ocasiones donde no tienes que pedir permiso. No hay tiempo para pedir permiso y esa fue la ocasión. ¿Y cómo crees que me sentía yo en el sepelio de esta persona? Enfrente de todos sus parientes le tuve que decir a las cenizas, perdóname Chuy por no haberte insistido. Perdóname Chuy porque pude haberte seguido cuando te saliste de esa casa y tú pude haber confrontado y decir, Chuy, necesitas a Cristo. Chuy, no puedes seguir. Yo no sabía que te quedaban 2 semanas de vida. Ni tú, ni nadie sabía. ¿Con qué cara le pude decir a su mamá? ¿Sabe qué? Pues yo le prediqué, pero él no quiso y pues, ¿qué cara podía poner? Yo lloré y prometí que otro no se me va vivo. Así que cierren las puertas. Nadie se va a decir que le predique de Cristo. Pero yo prometí eso. Porque se siente horrible que teniendo la oportunidad se te muera la persona y se vaya con derechito. Ahora, yo no sé lo que Dios hace, porque nadie puede decir que alguien se condena o se salve. Yo no sé si en ese día anterior o en sus últimos minutos, cuando él levantaba sus manos, estaba diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Yo no sé si ese hombre fue como el que se crucificó con Cristo y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba muriendo y Cristo voltea y con toda la fuerza que tiene dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé. Ojalá Dios quiera que cuando yo llegue al cielo,
una mano me toque el hombro y me diga, hola, soy Chuy. ¡Ah! Siempre sí estás aquí por la puritita misericordia de Dios. Ese día va a sanar mi corazón. Pero si no lo veo allá, voy a saber que yo tuve la oportunidad, pero no tuve el arrojo, no tuve la fuerza para decirle, necesitas a Cristo. ¿Pueden ponerse de pie, por favor? Este es el Evangelio para aquellos que nos visitan. Que tú y yo, por haber quebrantado la ley de Dios, la condena es la muerte eterna. No hay justo, ni siquiera uno. Todos hemos pecado delante de Dios. Dios no nos puede perdonar así nada más porque sí. Como un juez no puede absolver a alguien porque se le da la gana, porque sería un mal juez, porque hay una ley que está diciendo que tal persona merece 20 años de cárcel, 30 años de cárcel, cadena perpetua o la inyección letal. Pues quiero que sepas que todos los seres humanos estamos condenados a la inyección letal por toda la eternidad. Así que Dios envió a Jesucristo, su Hijo, su único Hijo, para que Él viniera y sufriera todo lo que nosotros teníamos que sufrir y pagara el precio y las consecuencias de nuestros pecados, que eran la muerte y la muerte eterna. Jesucristo fue molido por nuestros pecados y fue a la cruz cruel, y no solamente fue a la cruz, sino que bajó por 3 días al mismo corazón de los infiernos, al centro de la tierra donde está el infierno según la palabra de Dios, y ahí estuvo pagando por nuestros pecados. Pero en ese momento, al tercer día, tomó las llaves de la muerte y del infierno y salió victorioso para decirnos que Él quiere ahora vivir resucitado en nuestro corazón. Él es el único que puede transformar la vida de una persona y perdonarle sus pecados. Si tú te arrepientes y crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y crees que Él es la ofrenda perfecta que Dios aceptó para el perdón de los pecados y que ya no necesitas hacer ninguna manda, ningún rito, ningún sacrificio humano, porque Él ya fue el único sacrificio aceptable por Dios y tú lo recibes como el Señor de tu vida y lo confiesas con tus labios, tú serás el día de hoy salvo para toda la eternidad. Si el Hijo de Dios te libertara, serás verdaderamente libre. Así que si hoy mi testimonio o la lectura de esta palabra ha tocado tu corazón y no quieres esperar hasta la siguiente semana porque tú no sabes cuántos días vas a tener de oportunidad, como Chuy, mi amigo, no sabía ni yo tampoco, y quieres salir de aquí sabiendo que Dios te ha aceptado y adoptado como una hija, como un hijo, yo te invito a que tú le hables con tu corazón y le digas: Señor, yo te necesito. Háblale ahí en tu lugar. Háblale con voz baja, pero háblale y dile y reconoce tus pecados delante de Él. Y reconoce que tú y cualquier persona necesita la salvación, porque merecemos delante de la santidad de Dios la muerte. Hasta la más mínima mentira delante del Dios Santísimo es muerte. Él no es un funcionario público, Él no es el presidente de los Estados Unidos, Él no es la persona más digna de este planeta. Él es 100 millones de veces más digno que esas personas. Por lo tanto, el más mínimo pecado merece la aniquilación de nuestra vida, merece el tormento eterno. Por eso Cristo lo sufrió. Y por eso Dios envió a su tiempo a su Hijo, para que por la muerte de su Hijo tuviésemos la oportunidad de entrar directamente al trono de su gracia y alcanzar gracia, oportuno socorro, salvación. Yo les voy a invitar a aquellos que no se han decidido, que están como yo cuando venía a la iglesia, que vienen pero no por Cristo, vienen pues porque les gusta, les cae bien, simpatizan. Tu papá es un líder de la iglesia, pero
piensas que por tus buenas obras y por venir a la iglesia ya la hiciste, te equivocas. Tú necesitas el perdón de tus pecados. Y haz lo que este joven de 19 años hizo. Señor, si tú existes, por favor, cámbiame y transfórmame. Así que yo quiero que oremos todos. Y mientras estamos orando todos, si tú ya eres salvo, levanta tu oración por aquel que no es salvo. Y si tú no eres salvo, levanta tu oración y dile: ten misericordia de mí, como el que estaba crucificado con Cristo, que era su última oportunidad. Y dile: ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oremos todos. Padre, te damos gracias, te damos alabanza, te damos gloria, Señor. Pedimos, Señor, por aquellos nuestros amigos y vecinos, parientes, nuestros compañeros de trabajo, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, Señor, para que tú lo cambies, lo transformes, Señor. Sálvalo, salva, Señor. Toca el corazón, solo tú puedes traer revelación, Padre, solo tú puedes enseñar. Ora conmigo, hermano. Señor, no queremos que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú quieres eso, Señor, que nadie perezca, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, gracias por tu gracia. Señor, gracias. Recibe la vida y la oración de mis hermanos que están orando con corazón sincero. Mira el corazón de mis amigos, mira el corazón de nuestros vecinos, mira el corazón de nuestros hijos, mira el corazón de aquel que lleva años viniendo a la iglesia, pero todavía no te ha entregado su vida. Pero hoy algo está sucediendo por tu Espíritu Santo, algo está pasando por tu Santo Espíritu. Padre, que ninguno se sienta avergonzado de públicamente decir: yo creo en Cristo, porque tú moriste públicamente. Tú no te avergonzaste de morir desnudo en una cruz, Señor, vituperado, escupido, maltratado, y aún así dijiste: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero fueron mis pecados, Señor, los que te crucificaron. Gracias por haberte revelado a mí cuando estaba viendo esa película de la crucifixión de Cristo. Gracias por entender que fui yo el que te crucificó y no los romanos, Señor, ni los judíos. Fueron mis pecados los que te clavaron en esa cruz, Señor. Por lo tanto, yo te pido que quites de mí toda religiosidad, quites de mí toda fantasía y me lleves a la pureza de tu palabra. Tú eres un Dios real, Señor. Yo te necesito a ti, Padre. Yo no necesito una nueva religión, yo necesito salvación. Dile al Señor, clama a Dios, clama, que Él te responderá. Si tú clamas, Él te responderá. Yo no te voy a guiar en una oración, tú ya sabes hablar. Tú puedes decirle a Dios: te necesito, perdona mis pecados, perdona mis pecados. Yo no quiero que hagas un rito el día de hoy y repitas mi oración. Quiero que hagas la tuya y le digas: Señor, yo te necesito, revélate a mi vida, sálvame, Señor, que perezco. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío, por esta tarde tan maravillosa. Gracias, Señor. Permite que este lugar siempre sea un lugar de bienvenida para todo mundo, Señor. Y que todos vengan, Señor, con un deseo de conocerte más. Gracias por mi familia espiritual. Te alabamos y te bendecimos, Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, hermano.